Como digo, me da mucho gusto que estén con nosotros, que hayan apartado un poco de tiempo para venir a ser parte de esto, que es muy importante para la vida de los muchachos. Y quiero aprovechar este momento para explicarles un poquito lo que está pasando. Hoy vamos a tener bautizos. Y como dije, yo creo que es algo muy especial para los muchachos. Y tal vez lo único que has visto tú es que ha habido un cambio en la vida de ellos. Tal vez tú eres familiar de ellos y estás aquí apoyándolos, y qué bueno, es una bendición que estés aquí. Pero tal vez lo único que tú has mirado es que ha habido un cambio en ellos y que simplemente han cambiado. Y lo que la mayoría de la gente dice, bueno, es que se metió a la religión y cambió. Se metió a la religión y cambió su vida. Y si eso fuera una realidad, pero la realidad es que no. O sea, muchas veces lo único que miramos es que las personas cambian o cambian sus valores, cambian sus principios, y pensamos que bueno, encontraron una religión y eso fue lo que pasó. Pero ¿qué es lo que realmente pasa en los corazones de ellos, esos que se van a bautizar? ¿Qué es lo que realmente hizo que sus vidas se fueran transformadas y que hubiera un cambio radical en sus vidas? Fíjate, cuando miramos a nuestro alrededor encontramos que hay un montón de religiones. Hay un montón de religiones. Tan solo en la India hay cerca de 6,000 religiones. Tan solo en la India hay cerca de 3,000 religiones. O sea, 3,000 religiones, sin contar las más grandes que sean la musulmana, la católica, los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos. Y todas esas religiones profesan tener la única verdad. O sea, todas las religiones en el mundo profesan tener la única verdad. Y eso nos lleva a meternos a una controversia y a meternos en un serio problema, porque la verdad es que ¿a dónde acudir si todas dicen ser la única verdad? ¿A dónde realmente las religiones se formaron como una forma de tratar de solucionar el problema que hay en el corazón del hombre, que es el pecado? Pero ¿dónde puede acudir un pecador cuando realmente todas las religiones profesan ser la única verdad? O sea, ¿en dónde está la verdad? Fíjate qué tremendo. Cuando nos volteamos a las páginas de la Biblia para poder encontrar la respuesta a esto, nos damos cuenta de lo que la Biblia dice. Y fíjate qué precioso. Porque la verdad es que todos tenemos una religión. Todos tenemos una religión y todos estamos dispuestos, inclusive estamos dispuestos a morir por una religión. Inclusive estamos dispuestos a despreciar a nuestros seres queridos por mantener nuestra religión. Estamos dispuestos a, ¿cómo se llama?, a hacer muchas cosas por nuestra religión. Todos tenemos cierta religión. Bueno, pero sin embargo, un 80% de la población del mundo vive bajo una religión, se llame como se llame. Pero sin embargo, a pesar de que un 80% de la población del mundo vive bajo una religión, sin embargo los matrimonios siguen destruyendo. Sin embargo, los jóvenes siguen yéndose a las drogas. Sin embargo, los matrimonios se destruyen a través de la fornicación y el adulterio. Sin embargo, el índice de suicidios en los jóvenes es muy alto. Sin embargo, la psicología y la psiquiatría son ramas que realmente están apoyadas por tanto trabajo. Porque la realidad es que hay una tremenda necesidad en el corazón del hombre, aunque la realidad es que un 80% de la población del mundo vive bajo una religión. Vive bajo una religión, pero sin embargo hay guerras en todos lados y hay peleas internas y hay traumas y hay resentimientos y odios y frustraciones. Cuando la realidad es que la religión trata de dar una respuesta a la salida del corazón del hombre, al problema del corazón del hombre, pero nos encontramos que la Biblia dice algo muy diferente. Fíjate, si la respuesta fuera una religión, entonces el 80% de la población del mundo que vive bajo un concepto religioso, entonces viviría bien. Pero sin embargo no miramos eso.
Sin embargo, miramos que aquellas personas que profesan una religión, que realmente están dispuestas a dar su vida a una religión, que están dispuestas a despreciar a un ser querido por una religión, por mantener una religión, aún así se hacen pedazos. Fíjate, lo que la Biblia dice en el libro de Romanos es una tremenda verdad. Si tienes Biblia, lo puedes leer conmigo, si no, solamente escúchalo. El libro de Romanos dice, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, escucha esto, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de espinas hay debajo de su lengua, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjate qué tremendo. Escúchame por un momento. Esta es una tremenda verdad. O sea, ¿qué es lo que Dios dice respecto al corazón y la condición del hombre? Que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. No hay absolutamente quien busque a Dios. Y esa es una tremenda verdad, porque podemos ser parte de una religión, podemos pertenecer a cierto grupo religioso, pero la realidad es que no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la condición del hombre está separado, hay una separación de Dios por causa del pecado. El pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, esa separación que hace el pecado, donde no le permite a Dios acercarse a Él, ni al hombre tampoco le permite acercarse a Dios por causa del pecado. Fíjate qué tremendo. Por eso es que sí podemos ser parte de una religión, pero realmente cuando se le habla a una persona de tener una relación personal con Cristo, es muy difícil que la persona quiera. O sea, sí podemos ser parte de una religión, pero cuando hablamos de tener una relación personal y de intimidad con ese Dios que nos creó y de conocerlo íntimamente y de realmente establecer una relación tan personal donde Él se revela a mi vida y yo le pueda conocer como Él es, ahí cambian todas las cosas. Porque la realidad es que no hay quien busque a Dios. Fíjate, ¿cuál es el problema del corazón del hombre? Bueno, el problema del corazón del hombre es el pecado. Y esa condición la encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos esa tremenda realidad de la condición del hombre. Fíjate. El hombre decidió desobedecer a Dios. Dios le dio un mandamiento al hombre y le dijo al hombre, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal porque ciertamente morirás. Y el hombre decidió desobedecer los principios que Dios estableció y comer de ese fruto. Fíjate. Pero ¿cuál fue el pecado de ese hombre? ¿Cuál fue el pecado del hombre? Fíjate qué tremendo. El pecado del hombre es el mismo pecado que cometimos nosotros. El pecado del hombre es el mismo pecado, el pecado de Adán es el mismo pecado que cometemos hoy en día. ¿Cuál es ese pecado? Fíjate qué tremendo. Fíjate lo que dice. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate qué tremendo. Satanás dice a la serpiente, no es cierto que Dios te dice que comas. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, uno se pregunta, a veces uno mira la historia de Adán y Eva y dice, pero ¿cómo puede ser posible que fallaron cuando ellos estaban en la presencia de Dios, tenían ese Dios que les hablaba? Bueno, ¿cuál fue el pecado de ellos? El querer ser igual a Dios. Fíjate, ¿cómo es Dios?
Bueno, Dios es un Dios. Dios es un Dios soberano. Dios no le da cuentas a nadie. Dios decide lo que Él hace. Dios no da cuenta de sus actos. Dios es Dios. No hay nadie sobre Dios. ¿Y sabes qué? Y en el fondo del corazón del hombre, el anhelo del hombre es ser igual a Dios. El mismo pecado que tuvo Adán y Eva es el mismo pecado que tenemos nosotros. Es el anhelo y el deseo de ser igual a Dios. ¿Cómo? Bueno, quisiéramos en el fondo tener la libertad para simplemente que no se me diga nada y poder hacer lo que yo quiera sin tenerle que dar cuentas a nadie. Simplemente, o sea, ¿por qué tener que pagar las consecuencias de mis actos? ¿Por qué simplemente no se me deja vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero y tomar las decisiones que yo quiero sin tener que dar cuentas a alguien? ¿Y sabes por qué? Porque hay un Dios. Porque no nos creemos a nosotros mismos. Porque no somos individualistas. Porque Dios es Dios y Señor. Y quieras o no quieras, eventualmente, como creación y como hijos de Dios, tenemos que darle cuentas a ese Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que jóvenes dicen, pero ¿por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer? ¿Pero por qué no me dejas simplemente vivir mi vida? ¿Pero por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú quieres? ¿Por qué quisiera salir de mi casa para hacer lo que yo quiera? Bueno, fíjate qué tremendo. En el fondo del corazón del joven quisiera hacer lo que se le pegue la gana y tomar decisiones sin tener que dar cuentas a nadie. Pero la realidad es que tienen padres. La realidad es que tú no puedes simplemente hacer lo que se te pega la gana cuando eres joven porque tienes padres a quien tienes que darles cuenta. ¿Y sabes qué? Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros no simplemente podemos hacer lo que se nos pegue la gana, porque tenemos un Dios que algún día le vamos a dar cuenta. ¿Sabes qué? En el fondo el hombre quisiera ser como Dios, libre, hacer lo que quiere, sin tener que darle respuestas ni cuentas a nadie. Fíjate, decidieron fallar, dice, versículo 7, dice... que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate qué hermoso. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que cuando decidieron desobedecer a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron delante de la presencia del Señor. Y se cosieron hojas de higueras para ponerse como delantales. Fíjate, o sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban cubriendo su desnudez. Estaban buscando una opción para cubrir su desnudez. Estaban buscando una opción para no sentirse desnudos y no mirarse desnudos delante de ese Dios. Y yo te pregunto, ¿no es lo mismo que hacemos hoy en día? O sea, ¿quién se quiere mirar desnudo delante de Dios? O sea, tratamos de justificarnos. Adán se trató de justificar a través de cubrir su desnudez con lo que pudo alcanzar. Hoy en día el hombre sigue siendo exactamente lo mismo. Trata de justificarse con lo que está a su mano. Y lo que está a su mano es la religión, son buenas obras, es la ciencia, un montón de cosas. Cualquier cosa que justifique su conducta para sentirse bien delante de Dios. Fíjate qué tremendo. O sea, estamos dispuestos a cumplir ciertos ritos y tal vez no somos ni muy devotos, pero vamos de vez en cuando a la iglesia y simplemente vamos a la iglesia y hacemos los requisitos y los ritos que la religión enseña para sentirnos justificados y por lo menos sentir que somos parte de algo. Muchas veces decidimos hacer buenas obras porque hacemos malas obras, pero eventualmente queremos hacer buenas obras para que algún día lleguemos delante de Dios y eventualmente Dios ponga en balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras y nos demos cuenta y se dé cuenta Dios que no fuimos tan malos. Queremos realmente mirarnos bien delante de la gente, o sea, no soy tan malo. En otro de los casos simplemente queremos simplemente desechar a Dios a través de la ciencia y decir que Dios no existe para no tomar responsabilidad de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Si Dios no existe, entonces ¿a quién tener que darles cuentas? La realidad es que el hombre se sigue justificando y el hombre se sigue cubriendo a través de hojas de higuera. Fíjate, eso fue lo mismo que hizo Adán y eso es lo mismo que hacemos hoy en día. Fíjate qué tremendo. Dice, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjate qué hermoso. O sea, ¿qué hizo el hombre? El hombre se escondió, se miró desnudo y se escondió de la presencia de Dios. Y dime si no es lo que hacemos hoy en día. O sea, ¿cuántas veces hemos invitado a la gente a la iglesia y sabes que cuando me siento un poco mejor voy a ir? O sea, tengo demasiados problemas, pero voy a tratar de solucionar mi vida y cuando la soluciono un poco voy a ir. ¿Para qué? Bueno, para tratar de hacer ciertos méritos para sentirme justificado delante de Dios. O sea, el hombre es el que falla y se encuentra desnudo y el hombre es el que se esconde delante de la presencia de Dios. Pero fíjate qué hermoso. Es Dios el que lo busca, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios es la voz de Dios la que se escuchó en el huerto del Edén, retumbando, buscando el corazón de Adán, preguntando, ¿dónde estás tú? Como es Dios, es la voz de Dios que escucha hoy en día, retumbando en el fondo de tu corazón, diciéndote, ¿dónde estás tú? Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Entonces, ¿por qué le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Y yo te pregunto, ¿acaso Dios no sabe cómo está tu corazón? ¿Y por qué entonces Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabe perfectamente dónde estás tú. Pero lo que Dios busca es una respuesta del corazón del hombre. Lo que Dios busca es, Señor, fallé, estoy desnudo delante de ti. Lo que Dios busca es un corazón que pueda reconocer su condición y poder darse cuenta que necesita, que falló y que necesita a Dios. Fíjate, pero fíjate la respuesta del hombre. Bueno, es Dios el que llama al hombre. Por eso cuando encontramos en Romanos cuando dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, esa es una tremenda verdad. Porque no está en el hombre la condición de buscar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una naturaleza caída por causa del pecado. O sea, es Dios el que toca las puertas y las puertas del corazón del hombre, llamándolo, tratando de provocar fe en la persona, tratando de provocar una respuesta en la persona para que pueda empezar a ver una relación con Él. Fíjate, ¿cuántas veces te han hablado de Dios? Yo no conozco una sola persona que le hayan dicho, ¿sabes qué? Jesús murió en la cruz del Calvario para darte vida y la persona y está dispuesto a darte vida a ti y la persona diga, yes, yo. Pero regularmente todos despreciamos el regalo de vida. ¿Por qué? Porque no está, y quiero que entiendas esto, no está en la condición del hombre buscar a Dios. Es Dios el que lo busca. ¿Y cuántas veces te han invitado a la iglesia? ¿Y cuántas veces has escuchado la voz de Dios llamándote, buscándote? Bueno, no es otra cosa más que la voz de Dios tratando de alcanzarte a ti para que tengas una relación personal con ese Dios. Fíjate. Y muchas veces se nos prende como que agarramos una buena idea y decimos, ¿sabes qué? Me han invitado tantas veces a la iglesia, hoy voy a ir. ¿Sabes qué? Voy a empezar a buscar a Dios. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Sabes qué? No, esa simplemente fue una respuesta al corazón, a la búsqueda que Dios tuvo en tu persona. Es una respuesta por fin tuya al llamado que Dios te ha hecho durante mucho tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que hablaron de Dios a mí, me dijeron que Dios era real, que Dios había dado su vida por mí y que era grande y poderoso. Y cuando yo escuché a esa persona que me habló de Cristo por primera vez, yo miré que había una realidad en sus palabras. Yo miré que no estaba mintiendo. Yo miré que ese Dios se le había revelado su vida. Pero yo pensé, qué bueno que lo encontró. Pero Dios es para las prostitutas, para los borrachos, para los drogadictos. O sea, yo estoy bien. O sea, sí tomo de vez en cuando, pero no soy un borracho. Sí fumo de vez en cuando, pero ¿quién no fuma? O sea, sí engaño, pero es que en esta vida hay que ser así, porque el mundo es duro y difícil. O sea, realmente, sí hago cosas malas, pero realmente no soy mala persona. O sea, tal vez no soy muy religioso, pero sí voy a la iglesia de vez en cuando. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? En mi ignorancia, lo que estaba haciendo era cubriéndome con hojas de higuera a través de una religión, a través de buenas obras, tratando de ocultar la desnudez que había en mi vida. ¿Cómo es lo que realmente la gente hace? Fíjate, pero es Dios
Dios el que llama al corazón del hombre. Y la pregunta que sonó en el huerto del Edén, retumbando en el huerto del Edén, diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Es la misma pregunta que retumba hoy en este día en el corazón de cada persona. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que Dios busca? Lo que Dios busca es una respuesta del corazón del hombre diciendo, aquí estoy, Señor, estoy desnudo y me escondí. Fíjate lo que respondió el hombre. Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjate qué tremendo. Escúchame esto. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el hombre en respuesta a Dios? Le está diciendo, ¿sabes qué? Dios le dice, comiste, desobedeciste. Comiste de lo que te dije que no comieras. Y fíjate la respuesta del hombre. La mujer que tú me diste me engañó y comí. Fíjate qué tremendo. La mujer que tú me diste. En otras palabras, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. O sea, tú fuiste culpable. Y fíjate qué tremendo. Porque esa es la condición del corazón del hombre. O sea, el hombre es incapaz de reconocer sus faltas. Tiene un hogar hecho pedazos, tiene un hogar destruido, tiene problemas financieros, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas. Y todo está mal menos él. O sea, mis hijos no me entienden, mi familia no me entiende, mi esposa no me entiende, en el trabajo no me comprenden. O sea, todo está mal menos yo. Fíjate qué tremendo. O sea, una de las características de una condición caída del hombre es la falta de reconocer sus errores. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado la misma cosa que dijo Adán? La mujer que tú me diste. O sea, Dios establece principios y leyes para que te vaya bien en esta tierra. Créeme que Dios establece leyes y estatutos para que te vaya bien en tu matrimonio. Leyes y principios para que te vaya bien en la vida. Y uno decide romper las leyes y los estatutos que Dios establece y nos va de la patada y nos va mal. Y después uno le pregunta, ¿pero por qué Dios? ¿Dónde estabas tú, oh Dios? ¿Dónde estabas tú cuando mi padre falló? ¿Dónde estabas tú cuando mi esposa me dejó? ¿Dónde estabas tú cuando pasó ese accidente? ¿Dónde estabas tú? O sea, uno rompe las leyes y los propósitos que Dios establece para la vida. Dios establece un plan específico para tu vida y te da principios para que si los vives te vaya bien. Y decidimos en nuestra ignorancia romper esos principios y después de que los rompemos nos va mal y después decimos, ¿dónde estabas tú, oh Dios? Yo recuerdo que había un conocido, un amigo mío que tenía un muchacho de 20 años que se mató en una carrera de autos. Y platicando con él de Dios, se enojó y me habló bastante fuerte y me decía, ¿dónde está tu Dios? Quiero que me digas, ¿dónde estaba tu Dios cuando mi hijo se mató? ¿Dónde están los ángeles que tú dices que guardan cuando mi hijo se mató? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se matara? Y no le quise decir nada por respeto, pero ¿es que acaso Dios le dijo al muchacho que corriera 120 millas por hora jugando en carreras? O sea, no es voluntad de Dios que un muchacho se mate. No es voluntad de Dios que un muchacho muera en la plena juventud de sus días. No es voluntad de Dios que un matrimonio se despedace. No es propósito de Dios que haya enfermedades en la vida de una persona. Pero tristemente el hombre decide romper los principios y las leyes que Dios establece para su vida y paga las consecuencias. Y después se pregunta, ¿por qué tú, oh Dios, lo permitiste? Fíjate, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no te das cuenta? Y dices, ¿por qué? Yo rompí los principios que Dios estableció. Dios puso los planes y los límites. Yo rompí los límites. Yo soy el responsable. Aquí estoy yo desnudo. Tú eres Dios. Pero no, o sea, somos tan insensatos que le echamos la culpa a todo mundo, menos a nosotros. A veces me toca dar consejería matrimonial y platico con el esposo y platico con la esposa y el esposo quiere que Dios cambie a sus hijos y a su esposo y el esposo quiere que Dios cambie a sus hijos y a la esposa. O sea, que Dios cambie a los que trabajan conmigo, que Dios cambie a mi esposa, que Dios cambie a mis hijos, que Dios cambie a las personas que trabajan a mi alrededor, cuando en realidad es que la persona que necesita ser transformada es tú.
Pero esa es la condición del corazón del hombre. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, ninguno de los dos fue responsable de sus propios actos, como hoy en día sucede exactamente lo mismo. Tratamos de justificarlo, de echarle la culpa a alguien más, para no ser responsables de nuestros propios actos, para sentirnos justificados a nosotros mismos. Cuando realmente la voz de Dios escucha en el fondo de tu corazón preguntándote, ¿dónde estás tú, Miguel? ¿Dónde estás tú, Juan? ¿Dónde estás tú, Héctor? O sea, es simplemente, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Acaso Dios no sabe cómo estás tú y cómo está tu corazón? Por supuesto que sí. Lo que Dios anhela es simplemente una respuesta sincera del corazón del hombre diciendo, Señor, estoy escondido, fallé, te necesito, estoy desnudo. Pero no, tratamos de cubrirnos, de justificarnos a través de lo que se pueda, religión, ciencia, buenas obras, lo que caiga, con tal de sentirnos bien. Fíjate. Si llegáramos así, cuando miramos la condición del hombre en el libro de Romanos y encontramos que dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, si nos quedáramos ahí, qué triste sería nuestra realidad. Si solamente nos quedáramos ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos, nos muestra la condición del hombre y nos dice quiénes somos delante de Él y cómo estamos. Pero también el capítulo 3 me da una tremenda esperanza. El capítulo 3 me dice, 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien nos dio una propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate que es precioso. O sea, Dios muestra en su palabra la condición del hombre. Sí, el hombre está separado de Dios. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay forma de que el hombre pueda buscar a Dios por causa de la naturaleza caída, por causa del pecado que hace una separación entre Dios y los hombres. El hombre está separado de Dios. El hombre se trata de justificar a través de buenas obras, de ciencia, de religión, de un montón de cosas. Pero la realidad es que se encuentra desnudo delante de Dios porque no hay quien haga lo bueno. Porque a pesar de que viven bajo una religión, eventualmente se hacen pedazos los matrimonios, los jóvenes se pierden y hay un montón de cosas. Porque la religión no es la respuesta al problema del hombre. Fíjate, pero lo hermoso de todo es que Dios sí da una respuesta y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Precioso. Siendo justificados, ¿por qué? Por gracia. Por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, por su sangre, un regalo de vida que Dios te ofrece gratuitamente. Fíjate. ¿Por qué gratuitamente? Bueno, porque no está en el hombre el pagar un precio. Porque no hay quien busque a Dios. Fíjate lo que dice Génesis. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjate qué tremendo. ¿Qué hizo el hombre cuando falló y cuando se separó de Dios? El hombre se trató de justificar a sí mismo con hojas de higuera. Que es lo mismo que hacemos hoy en día. Fallamos delante de Dios y tratamos de justificarnos y sentirnos bien a través de cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que hizo Dios?
Escucha bien. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjate qué hermoso. El hombre se cubrió con hojas de higuera. Dios le quita esas hojas de higuera y lo cubre con pieles de animales. Fíjate qué es eso. Escucha bien. Por primera vez en el huerto del Edén, se derrama la sangre de un animal para cubrir la desnudez de un hombre. Por primera vez en el huerto del Edén se derrama la sangre de un animal inocente para cubrir la desnudez y el pecado de un pecador. Por primera vez en el huerto del Edén se tiene que sacrificar un animal para con las pieles cubrir la desnudez de ese pecador, un inocente, por la vida de un pecador. Fíjate qué tremendo. O sea, ¿quién es el que merecía morir? Adán y Eva. ¿Por qué murió ese animal? Bueno, porque en la misericordia de Dios, Dios pone un sustituto, un justo, por un pecador. Fíjate qué tremendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa más que una sombra profética de lo que iba a pasar 4000 años después. No es otra cosa más que una forma, una sombra de una profecía que se iba a cumplir 4000 años después, cuando iba a venir un justo para venir a morir por un pecador. Un justo, Jesús, por un pecador, Víctor Marroquín. Fíjate qué tremendo. Por primera vez en el huerto de Edén se sacrifica un cordero para cubrir la desnudez y justificar al hombre para que no muera. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué hermoso. Un justo por un pecador. Cuando uno se pone a pensar esto, ¿te das cuenta? Y uno mira las películas y mira cómo sufrió Jesús, cómo fue azotado, cómo le clavaron los clavos, las espinas. Y la realidad es que él no merecía morir. La realidad es que el que merecía morir eres tú. El que merecía morir fui yo, porque el que tomé fui yo, el que me emborraché fui yo, el que dije mentiras fui yo, el que engañé y el que blasfemé fui yo, el que hice lo malo delante de los ojos de Dios fui yo y fuiste tú. El que merecía morir no era Jesús, eras tú y yo, porque la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo mismo, una sombra en el Génesis, una sombra de un justo por un pecador, que 4000 años después iba a ser una realidad en nuestra vida, un justo llamado Jesús, para morir por un pecador llamado tú y yo. Fíjate. Hoy miramos que simplemente la gente cambia. Y mucha gente dice, bueno, es que se metió a la religión y cambió. No. Lo que pasa es que esa persona reconoció su desnudez, se quitó su vestidura, sus hojas de higuera y se cubrió con la sangre del cordero que eventualmente le trajo vida y restauración. Eventualmente se le quitaron las hojas de higuera. ¿Cuáles hojas de higuera? Bueno, se le quitó la vida religiosa que llevaba, se le quitó el tratar de justificarse a través de buenas obras, se le quitó el tratar de justificarse a través de la ciencia simplemente para reconocer su condición de pecador y realmente darse cuenta que necesitaba de un Salvador, y se cubrió con la sangre del Cordero y recibió vida en Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso. ¿Por qué la persona cambia tanto? Bueno, porque recibe restauración a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué la persona cambia totalmente sus valores y sus principios? Antes tomaba, antes fumaba, ya no toma, ya no fuma. Antes iba a bailes, ahora ya no quiere. Ahora trae su Biblia bajo el brazo y ahora escucha canciones de alabanzas. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el pecado que lo separaba de Dios se rompió.
Lo que pasa es que se quitó las hojas de higuera, se quitó la justificación en sí misma y se cubrió con la sangre del Cordero que le trajo vida. Y al justificarse con la sangre del Cordero, el pecado que los separaba nunca más fue. El pecado que les separaba dejó de existir y empezó a haber una relación personal entre ese Dios y el hombre. Precioso. Porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Pero cuando el hombre reconoce su condición y su pecado y se lava con la sangre de Cristo, entonces el pecado se quiebra. Entonces empieza a haber una relación personal, íntima con ese Dios. ¿Por qué la persona cambia tanto? Bueno, porque Dios se le revela a la vida de ese hombre. Porque Dios se hace real a la vida de ese hombre. Porque ahora empieza uno a experimentar su presencia, su amor, sus palabras, su misericordia. Empieza a ver un trato de Dios con él, con el hombre. Y es tan hermoso que no se puede comparar con nada. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve una experiencia con Dios fue algo hermoso. Quería platicarle a todo el mundo lo que me estaba pasando. Quería decirle a todo el mundo que Dios era real. Y me decían, ya te cambiaste de religión. No estamos hablando de religión, entiende que no es religión. Dios se hizo real a mi vida. Ya te cambiaron de religión, ya te lavaron el coco. ¡Ah! ¿Cómo te puedo explicar que no es religión? Que ese Dios que la Biblia me habla se reveló en mi vida y que pude empezar a conocer y experimentar su amor y su misericordia sobre mi vida y que no puedo dejar de amarlo y bendecir su nombre. ¿Cómo te puedo explicar que Dios es real y que se manifiesta? Que lo que me apartaba de Él era el pecado. Y cuando yo decidí arrepentirme del pecado y lavarme con la sangre del Cordero, entonces mi espíritu recibió vida y ahora tengo una relación con Él. Cuando uno le dice, es que Dios habla. ¿En serio? Es que Dios habla. ¿A poco Dios te habla? Es que Dios habla. ¿Y qué te dice? Es que Dios es bien real. Fíjate. ¿Por qué cambia tanto la gente? Yo recuerdo que esa vez yo le quería decir a todo el mundo que Dios era real. Y recuerdo que una vez platicando con mis amigos se me salió una mala palabra y yo recuerdo que me agarré llorando como un niño. Y me agarré llorando como un niño por una mala palabra que he dicho. ¿Y qué estaba pasando dentro de mí? Bueno, lo que estaba pasando es que eso que yo había experimentado, eso que yo estaba recibiendo, era tan hermoso, tan glorioso que yo no quería que se apartara de mi vida nunca más. Yo sabía que el pecado me había separado durante muchos años, mucho tiempo de Él, y yo no quería que una mala palabra, una mala conducta me separara otra vez de Él y dejara de experimentar lo que estaba experimentando en Él. ¿Por qué antes no era lo mismo? Porque antes simplemente decía las palabrotas, se tomaba y vivía como si nada hubiera pasado. Bueno, porque ahora había una relación, porque ahora había un espíritu vivo dentro de mí. Fíjate qué hermoso. Hoy encontramos un montón de religiones. Todas las religiones profesan tener la única verdad. La única verdad. Bueno, fíjate qué tremendo. Todas las religiones profesan ser la única verdadera y eso lo deja al hombre en una incógnita de saber en dónde buscar. Cuando en realidad Dios dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate qué tremendo. Jesús no establece religiones. Jesús no estableció religiones. Jesús estableció un camino. Jesús es el camino y nadie viene al Padre si no es por Él. Fíjate, o sea, ¿qué significa eso? Que tú puedes pasarte toda una vida en una religión y nunca conocerlo. Que tú puedes pasarte toda una vida en una religión y ser parte de una religión, llámese como se llame, y nunca conocerlo. Porque simplemente te estás cubriendo con hojas de higuera. O puedes realmente quitarte las hojas de higuera y aceptar ese regalo de vida que Dios te ofrece a través de la muerte de un justo por un pecador y recibir vida en Él. Fíjate lo que dice Ezequiel.
pasé junto a ti, hablando de Dios de su pueblo representado en una persona. En otras palabras, Dios y yo, Dios y tú. Y dice Dios, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo se había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di un juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre, te ungí con aceite, te vestí, te di calzado, te ceñí, te atavié de adornos. Fíjate qué hermoso. Eso es exactamente lo que Dios hace en la vida de una persona. Nos mira desnudos, nos mira vacíos, nos mira en pecado, nos mira sin nada. Dice, y pasa por nosotros y extiende su mano y a pesar de que estábamos sucios, nos limpia, nos lava, nos restaura, nos da vida, nos da dones. Precioso. Cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de caminar. O sea, pensamos diferentes. O sea, Dios se revela en nuestra vida. O sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué es el hombre para que Dios se revele a su vida? O sea, ¿qué es el hombre para que realmente Dios haga algo en la vida del hombre? O sea, si no hay justo ni siquiera uno, pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor precioso de Dios. Que cuando tú eras pecador, que cuando tú no podías buscarlo, que cuando tú realmente hacías lo malo delante de Dios, que cuando no merecías nada, Dios te buscó y se te quiere revelar a tu vida. ¿Cuántas veces te está llamando? ¿Cuántas veces te está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces la voz de Dios retumba en el fondo de tu corazón buscándote? Esperando encontrar una respuesta tuya para establecer una relación contigo. Yo creo que la razón por la que se acerca tu vida es porque la voz de Dios retumbó en el fondo de tu corazón y decidiste atender a su llamado. ¿Por qué se van a bautizar esos 11 hoy? Porque la voz de Dios retumbó en sus corazones llamándoles por nombre, buscándolos para tener una relación personal en sus vidas. Y ellos aceptaron el llamado y se quitaron las hojas de higuera, se le quitaron el religiosismo, se quitaron la justificación por obras y se cubrieron con la sangre del Cordero, un justo por un pecador, y recibieron vida. ¿Por qué se van a bautizar? Porque Dios se reveló a sus vidas. Precioso. ¿Y sabes qué? Y eso que pasó con ellos es lo mismo que pasó conmigo hace muchos años. Y es lo que anhela que pase contigo también. Dios anhela revelarse a tu vida. Fíjate, se van a bautizar hoy en día. Significa que, ¿por qué no bautizamos niños nosotros? Bueno, porque para bautizarse solamente hay un requisito. Y el único requisito para ser bautizado es creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le preguntan a Pedro y le dicen, ¿qué necesito para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, el único requisito para ser bautizado es creer. Un niño no puede creer. Un bebé no puede creer. No tiene la decisión, no hay una conciencia de pecado sobre sus vidas. Por lo tanto, no se puede bautizar a un bebé. ¿Sí? ¿Cuándo se bautiza una persona? Cuando tiene conciencia y puede creer y decide creer. Fíjate, ¿significa que ahora que se van a bautizar se van a cambiar de religión? No, por supuesto que no. No. La transformación en sus vidas sucedió cuando aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Significa que son más justos? ¿Más buenos? No. La posición, el cambio de posición sucedió cuando ellos aceptaron a Jesús. Dejaron de ser pecadores para convertirse en santos, pueblo escogido por Dios. ¿Significa que ya nunca van a fallar? No. Significa que van camino de transformación.
Significa que van en un proceso de crecimiento. ¿Significa que ya son mejores que otros? No, por supuesto que no. Significa que simplemente recibieron perdón por la gracia de Jesucristo a través de su sangre. Fíjate qué hermoso. ¿Significa que el bautismo los salva? No. Significa que ellos fueron salvos cuando aceptaron a Jesucristo y fueron lavados con la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer hoy? Bueno, lo único que van a hacer es, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un paso de obediencia. En otras palabras, el que creyere y obedeciere su palabra será salvo. Entonces estamos hablando que el bautismo es el primer paso de obediencia de una vida de obediencia. Es como una forma de decirle, Señor, gracias por haberte revelado mi vida, dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. Y Dios te dice, quiero que te bautices. Es el primer paso de obediencia de una vida de obediencia. Fíjate, Dios es real. Cuando hablamos con la gente, siempre la gente trata de mezclar religión con Dios. Y la realidad es de que hablar de Dios y hablar de una religión son totalmente cosas diferentes. Hablar de religión es hablar de algo establecido por hombres que eventualmente no trae solución a nada. Hablar de Dios es hablar de algo real, santo, justo, amoroso, compasivo. Hablar de Dios es hablar de una realidad. Hablar de la religión es hablar de algo totalmente falso y establecido por hombres. Pero fíjate que esa misma oportunidad que Dios me dio a mí hace tantos años, que la voz de Dios se escuchó en mi corazón retumbando diciendo, ¿dónde estás tú, Víctor? Y no me quedó otra cosa más que decirle, aquí estoy, Señor. ¿Por qué te escondiste? Es que estoy desnudo. Y cuando Dios me quitó las hojas de higuera y me cubrió con su sangre, me dio vida. Ese es el mismo llamado que Dios te hace hoy a ti. Es el mismo llamado. Tú tienes un libre albedrío para decir, si te sigues cubriendo con hojas de higuera y te sigues justificando a ti mismo, o eres capaz de reconocer tu condición. Porque eventualmente todo el mundo tiene una religión, pero pocos tienen una relación con Dios. Fíjate, si la religión fuera la solución de todas las cosas, estaríamos muy bien, porque un 80% de la población del mundo es religiosa. Pero sin embargo, miramos que la decadencia moral y espiritual en la vida del hombre es peor cada día. Entonces nos damos cuenta que la solución no es la respuesta a la necesidad del hombre. La respuesta es Jesús. Jesús es el que transforma vidas.